Damián me miró directo a los ojos y pronunció esas palabras que jamás creí escuchar. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Tienes 48 horas para sacar tus cosas. Mamá. Esta casa ahora es de Paola. Su voz sonaba fría, calculada, como si hubiera ensayado esas palabras frente al espejo durante semanas. Paola, mi nuera, estaba parada detrás de él con esa sonrisa que siempre me había parecido falsa, pero que ahora mostraba su verdadera naturaleza, pura satisfacción. El reloj de la sala marcaba las 3 de la tarde de un martes cualquiera. Habíamos terminado de almorzar, y yo acababa de servir el postre casero que tanto le gustaba a Damián desde pequeño. Los platos aún estaban sobre la mesa, manchados con restos de la comida que había preparado con tanto cariño esa mañana. La misma mesa donde le había hecho sus tareas de la escuela, donde había soplado las velas de todos sus cumpleaños, donde habíamos compartido miles de conversaciones durante sus 32 años de vida. ¿Cómo dices?, logré susurrar, aunque mi garganta parecía haberse cerrado por completo. Las palabras salieron quebradas, casi inaudibles, pero las escuchó perfectamente. Lo que oíste, mamá. Paola y yo hemos decidido que esta casa es demasiado grande para una sola persona. Tú puedes buscar un apartamento más pequeño, algo más apropiado para tu edad. Nosotros nos haremos cargo de mantener esta propiedad. Damián hablaba como si estuviera discutiendo el precio de los vegetales en el mercado, con esa misma indiferencia que usaba para los asuntos que no le importaban. Paola se acercó unos pasos y puso su mano sobre el hombro de mi hijo, en un gesto que pretendía ser de apoyo, pero que a mí me pareció más bien posesivo. Matilde, querida, entiendes que esto es lo mejor para todos, ¿verdad? Damián y yo estamos planeando formar una familia propia, y necesitamos espacio. Además, mantener una casa tan grande debe ser agotador para ti a los 69 años. La manera en que pronunció mi edad, como si fuera una enfermedad terminal, me atravesó como una flecha. 69 años de vida, de trabajo, de sacrificios, de amor incondicional hacia este hijo que ahora me miraba como si fuera un estorbo. 69 años de levantarme antes del amanecer para preparar su desayuno, de trabajar turnos dobles para pagar sus estudios, de quedarme despierta cuando tenía fiebre, de celebrar cada uno de sus logros como si fueran míos propios. Pero Damián, intenté razonar con él. Esta es nuestra casa. Aquí creciste, aquí están todos nuestros recuerdos. No puedes pedirme que... Mi voz se quebró antes de poder terminar la frase. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero me negué a dejar que cayeran frente a ellos. No les daría esa satisfacción. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Ya tomamos la decisión. Paola ha estado buscando nuevos muebles y quiere redecorar todo. Tu estilo está un poco... anticuado. Las palabras de Damián golpearon cada fibra de mi ser. Ese estilo anticuado había sido construido con años de trabajo honesto, con cada dólar ahorrado durante décadas, con cada pieza elegida cuidadosamente pensando en crear un hogar cálido para mi familia. Miré alrededor de la sala que había sido mi refugio durante tantos años. Las cortinas que había cosido a mano cuando Damián era apenas un adolescente, la alfombra que había comprado con mi primer sueldo completo después de que su padre nos abandonara, las fotografías familiares que documentaban cada momento importante de nuestras vidas. Todo eso, según mi hijo, era simplemente anticuado y tenía que desaparecer para hacer espacio a los gustos de su esposa. Paola caminó hacia la ventana y comenzó a medir el espacio con sus manos, como si ya estuviera planificando dónde colocar sus propias pertenencias. Creo que aquí quedaría perfecto el sofá de cuero que vimos el fin de semana pasado. ¿No te parece, amor?, le dijo a Damián, ignorando completamente mi presencia en la habitación. Sí, y podemos quitar toda esa pared de fotografías. Necesitamos espacio para nuestros propios recuerdos, respondió él, señalando la colección de imágenes que documentaban toda su infancia y adolescencia. Fotos de su graduación, de sus primeros pasos, de las vacaciones que habíamos tomado cuando yo podía permitírmelas, de los cumpleaños celebrados con tanto amor en esta misma sala. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo tan fuerte que pensé que ellos también lo oirían. 48 horas. Ese era el tiempo que mi propio hijo me daba para deshacer una vida entera, para empacar décadas de memorias, para abandonar el único lugar que realmente había sentido como hogar. Pero algo extraño comenzó a suceder dentro de mí. En lugar de colapsar completamente,
Como probablemente ellos esperaban, sentí una calma inesperada invadiendo mi cuerpo. Una tranquilidad que no había experimentado en años. Quizás era el shock, o tal vez mi mente había encontrado una manera de protegerme de la realidad de lo que estaba sucediendo. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo cada uno de mis 69 años en las articulaciones, pero manteniendo la dignidad intacta. Los miré a ambos por un largo momento, memorizando sus rostros en este instante que cambiaría todo para siempre. Damián evitó mi mirada, como si finalmente se diera cuenta de la magnitud de lo que acababa de hacer. Paola, por el contrario, me sostuvo la mirada con una expresión de triunfo que no se molestó en disimular. «Está bien», dije finalmente, con una voz que sonó más firme de lo que me sentía por dentro. 48 horas. Esa noche, cuando finalmente me quedé sola en la casa que pronto dejaría de ser mía, me senté en mi cama y dejé que los recuerdos me inundaran como una avalancha imparable. 43 años había vivido entre estas paredes. 43 años de historia que ahora mi hijo consideraba irrelevante, obsoleta, un obstáculo para su nueva vida con Paola. Recordé el día que llegamos a esta casa. Damián tenía apenas 5 años y acababa de empezar el jardín de infantes. Su padre había desaparecido 2 meses antes, llevándose no solo nuestros ahorros, sino también cualquier esperanza de estabilidad económica que pudiera haber tenido. Yo trabajaba como secretaria en una pequeña oficina contable durante el día y limpiaba oficinas por las noches. Ganaba $300 al mes, una miseria que apenas nos alcanzaba para sobrevivir. La casa estaba en condiciones deplorables cuando la compramos. Las paredes tenían humedad, la cocina era un desastre y el baño necesitaba una renovación completa. Pero era lo único que podía permitirme con el préstamo que me había dado el banco, después de suplicar durante meses y presentar cada documento que probara mi capacidad de pago. El enganche había sido de $2,000, dinero que conseguí vendiendo las pocas joyas que tenía, incluyendo mi anillo de matrimonio. Durante los primeros años, Damián y yo dormimos en la misma habitación porque no tenía dinero para comprar una cama para él. Recuerdo las noches frías de invierno cuando la calefacción no funcionaba y nos acurrucábamos juntos bajo todas las mantas que teníamos, inventando historias para que él se olvidara del frío. «Somos exploradores árticos», le decía, «y esta es nuestra tienda de campaña en medio de una gran aventura». Poco a poco, con cada dólar extra que lograba ahorrar, fui mejorando la casa. Primero arreglé las goteras del techo, trabajando los fines de semana con un vecino que me enseñó a cambiar las tejas. Después pinté todas las paredes, eligiendo colores alegres para que Damián se sintiera en un hogar luminoso y cálido. La pintura amarilla de su habitación la había elegido él mismo cuando cumplió 8 años. «Quiero que sea como el sol», mamá me había dicho, y yo había trabajado turnos extra durante un mes para poder comprar la pintura más cara, la que garantizaba que el color duraría años sin desteñirse. Cuando Damián cumplió 10 años, finalmente pude comprarle su propia cama. Había estado ahorrando $5 cada semana durante casi 2 años para poder darle esa sorpresa. El día que llegó el camión de entrega, su cara de felicidad fue el regalo más hermoso que he recibido en mi vida. «Ahora soy un niño grande, mamá», había gritado, saltando sobre el colchón nuevo como si fuera un trampolín. Los años de secundaria fueron los más difíciles económicamente. Damián necesitaba uniformes, libros, materiales para los proyectos escolares, dinero para las excursiones. Yo había conseguido un segundo trabajo los fines de semana, cuidando a una anciana en el otro lado de la ciudad. Salía de casa los sábados a las 6 de la mañana y regresaba los domingos por la noche, completamente agotada pero con los $100 extra que necesitaba para cubrir los gastos de mi hijo. Nunca le dije que no a nada que fuera importante para su educación o su bienestar. Cuando quiso aprender guitarra, vendí mi televisor para pagarle las clases. Cuando necesitó una computadora para hacer sus tareas, trabajé limpiando casas durante las vacaciones de verano hasta reunir los $800 que costaba. Cuando quiso ir al viaje de graduación con sus compañeros, pedí prestado dinero a mi hermana y tardé 8 meses en pagárselo. Durante la universidad, las cosas se pusieron aún más difíciles. La matrícula costaba $3,000 por semestre, sin contar los libros, el transporte y los gastos personales. Yo había conseguido un trabajo mejor pagado como asistente administrativa, pero aún así no era suficiente. Pedí un segundo préstamo hipotecando nuevamente la casa, arriesgando lo único estable que tenía para asegurarle un futuro mejor a mi hijo.
Recuerdo las noches que me quedaba despierta haciendo cuentas en la mesa de la cocina, calculando hasta el último centavo para ver cómo podía estirar el dinero hasta el final del mes. Muchas veces comía solo una vez al día para que Damián pudiera tener 3 comidas completas. Cuando me preguntaba por qué no cenaba conmigo, yo inventaba excusas, que había almorzado tarde, que no tenía hambre, que estaba haciendo dieta. Cualquier cosa para que él no se sintiera culpable de mis sacrificios. Los fines de semana que él pasaba con sus amigos, yo aprovechaba para hacer trabajos extra. Cosía ropa para las vecinas, hacía pasteles por encargo, vendía productos de belleza de puerta en puerta. Cada dólar adicional que conseguía lo guardaba en una lata de galletas escondida en mi closet, mi fondo de emergencia para cualquier imprevisto que pudiera afectar los estudios de Damián. Cuando se graduó de la universidad, sentí que todos esos años de sacrificio habían valido la pena. Verlo caminar por el escenario con su birrete y toga, escuchar su nombre siendo anunciado con honores, saber que había conseguido su título gracias al esfuerzo de ambos, fue el momento más orgulloso de mi vida. Había logrado darle lo que su padre nunca le había dado, una oportunidad real de construir un futuro mejor. Después de la graduación, Damián consiguió un buen trabajo en una empresa de marketing. Su primer sueldo era más de lo que yo ganaba en 3 meses. Me pidió que dejara de trabajar tantas horas, que era hora de que yo descansara un poco después de tantos años de esfuerzo. Ya es mi turno de cuidarte, mamá me había dicho, y por primera vez en décadas, me permití relajarme y confiar en que las cosas mejorarían. Fue durante esa época de relativa tranquilidad económica cuando conoció a Paola. Al principio me había parecido una chica educada y amable, aunque siempre noté algo calculador en su manera de observar la casa, de hacer preguntas sobre mi trabajo, sobre las cuentas que pagaba, sobre los ahorros que tenía. Pero Damián estaba enamorado, y yo no quise interferir en su felicidad. Cuando se casaron, hace 3 años, yo me hice a un lado para darles espacio como pareja. Dejé de cocinar para él todos los días, dejé de lavarle la ropa, dejé de estar tan pendiente de cada detalle de su vida. Pensé que era lo correcto, que tenía que aprender a soltar para que él pudiera crecer completamente. Ahora me doy cuenta de que Paola interpretó mi retirada como una oportunidad para llenar ese vacío con su propia influencia. Poco a poco, las visitas se hicieron menos frecuentes. Las llamadas telefónicas se acortaron. Las conversaciones se volvieron superficiales, llenas de silencios incómodos. Cuando yo preguntaba sobre sus planes o sus problemas, Damián me respondía con evasivas: «Todo está bien, mamá, no te preocupes por nosotros». Pero había algo en su manera de hablar que me hacía sentir como una extraña, como alguien que ya no tenía lugar en su vida. Y ahora, sentada en mi cama mientras la realidad de las últimas horas comenzaba a sentarse en mi mente, entendí que todos aquellos cambios habían sido parte de un plan mucho más grande. Un plan que culminaba con estas 48 horas para deshacer toda una vida de amor, trabajo y sacrificio. La mañana siguiente llegó demasiado pronto, trayendo consigo una realidad que parecía más cruel bajo la luz del sol. Me levanté temprano, como siempre había hecho durante todos estos años, pero por primera vez en décadas no tenía una rutina clara que seguir. ¿Para qué preparar desayuno si ya no tenía a quien alimentar? ¿Para qué arreglar la casa si pronto sería de otra persona? Caminé por cada habitación como si fuera un museo de mi propia vida. En la sala, cada objeto me contaba una historia diferente. La lámpara de mesa que había comprado en una venta de garaje cuando Damián tenía 12 años, después de que se quejara de que no tenía suficiente luz para hacer sus tareas. Había costado $15, una fortuna en aquel entonces, pero había valido la pena ver cómo mejoraron sus calificaciones ese semestre. El sofá donde estábamos sentados ayer, cuando recibí el ultimátum, había sido mi primera compra importante después de pagar la hipoteca. Había ahorrado durante 8 meses, guardando cada moneda extra en mi lata de galletas, hasta reunir los $500 que costaba. Recordaba perfectamente el día que lo elegí. Era un sábado de primavera y Damián me acompañó a la mueblería. «Mamá, este es perfecto para nosotros», había dicho, probando la suavidad de los cojines. «Aquí podemos ver películas juntos los domingos». Y efectivamente, habíamos visto cientos de películas en ese sofá. Comedias que nos hacían reír hasta las lágrimas, dramas que me permitían llorar sin que Damián se diera cuenta, películas de acción que él elegía y que yo fingía disfrutar solo por verlo feliz. También había sido testigo de nuestras conversaciones más importantes. Cuando tuvo su primer amor a los 16 años, cuando decidió qué carrera estudiar, cuando me contó sus sueños de tener su propia familia algún día. En la cocina,
La historia era aún más dolorosa. Cada electrodoméstico representaba meses de trabajo extra y privaciones personales. La licuadora que había comprado cuando Damián decidió que quería hacer batidos proteicos para el gimnasio, $80 que había ahorrado trabajando los sábados en el mercado de pulgas. La cafetera que usaba todas las mañanas para prepararle su café exactamente como le gustaba, fuerte, con una cucharada de azúcar y un chorrito de leche. Pero lo que más me dolía era ver la mesa del comedor, esa mesa de madera maciza que había sido el centro de nuestras vidas durante tantos años. La había encontrado abandonada en la calle, dañada por la lluvia y con una pata rota. Pasé 3 fines de semana enteros lijándola, barnizándola y reparándola hasta dejarla como nueva. Había aprendido a usar herramientas viendo videos en la biblioteca pública, porque no tenía dinero para contratar a un carpintero. En esa mesa habíamos desayunado juntos cada mañana durante 15 años. Ahí había ayudado a Damián con sus tareas de matemáticas, revisado sus proyectos de ciencias, practicado sus presentaciones para la escuela. También había sido el lugar donde celebramos cada cumpleaños, cada logro académico, cada pequeña victoria que merecía una celebración especial. Recordé vívidamente su cumpleaños número 18. Había trabajado turnos dobles durante un mes para poder comprarle el reloj que había estado admirando en el escaparate de una joyería. Costaba $250, más de lo que podía permitirme, pero quería que tuviera algo especial para marcar su entrada a la edad adulta. Cuando desenvolvió el regalo en esa misma mesa, sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. «Mamá, no tenías que gastar tanto dinero en mí», había dicho, abrazándome con fuerza. «Eres la mejor madre del mundo». Ahora ese mismo joven que me había agradecido entre lágrimas por mis sacrificios me daba 48 horas para desaparecer de su vida. Subí las escaleras hacia su antigua habitación, que había mantenido exactamente igual desde el día que se mudó con Paola. Las paredes amarillas que él mismo había elegido, la cama donde había dormido desde los 10 años, el escritorio donde había estudiado para todos sus exámenes universitarios. Sus trofeos de fútbol de la secundaria seguían en el estante, junto con algunas fotos de sus amigos de la infancia y una carta que le había escrito cuando se graduó, diciéndole cuán orgullosa estaba de él. En el closet aún colgaban algunas de sus camisas viejas, esas que decía que ya no le quedaban bien pero que no quería tirar por si acaso. También estaban sus libros de texto universitarios, que había dejado ahí temporalmente hace 3 años y que yo había conservado pensando que tal vez los necesitaría algún día para consultar algo relacionado con su trabajo. Me senté en su cama y tomé entre mis manos la fotografía que tenía en su mesa de noche, una imagen de nosotros dos cuando él tenía 15 años, durante las únicas vacaciones reales que pudimos permitirnos. Habíamos ido a la playa por 3 días, quedándonos en un motel barato pero haciendo todo lo posible por disfrutar cada momento. En la foto, él tenía el brazo alrededor de mis hombros y ambos sonreíamos genuinamente. Yo acababa de cumplir 50 años y él me había dicho que era la mamá más joven y bonita de todas sus amigas. El sonido del timbre me sacó de mis recuerdos. Al bajar y abrir la puerta, me encontré con Paola, que llevaba un portapapeles en las manos y una sonrisa que pretendía ser amable pero que no lograba ocultar su impaciencia. «Buenos días, Matilde. Espero no haberte despertado», dijo, aunque sabía perfectamente que yo siempre me levantaba temprano. «Vine a hacer una lista de las cosas que vamos a necesitar cambiar o reparar una vez que te mudes. Ya sabes, para que la transición sea más fácil para todos». Sin esperar invitación, entró a la sala y comenzó a caminar por la casa como si ya fuera la dueña. Hacía anotaciones en su portapapeles, tomaba fotografías con su teléfono, medía espacios con una cinta métrica que había traído en su bolso. «Creo que vamos a cambiar toda la decoración de la sala principal», murmuró, más para sí misma que para mí. «Estos colores están muy pasados de moda. Y definitivamente necesitamos muebles más modernos. Este sofá debe tener como 20 años, ¿verdad?» 25, respondí automáticamente, sin poder contener la corrección. «Exacto, demasiado viejo. Damián y yo vimos unos muebles preciosos el fin de semana pasado. Un juego completo de sala por $2,000. Es una inversión, pero vale la pena cuando se trata de crear el ambiente perfecto para nuestra nueva vida». $2,000. Más de lo que yo había gastado en muebles durante toda mi vida. Más de lo que ganaba en 2 meses cuando era joven. Más de lo que había costado reparar el techo, pintar las paredes y arreglar la plomería de toda la casa cuando la compramos. Paola continuó su inspección,
señalando cada defecto que encontraba. Esta cocina necesita una renovación completa. Los gabinetes están demasiado deteriorados y estos electrodomésticos son de otra época. Estuve viendo algunas opciones online y creo que con unos $10,000 podemos transformar completamente este espacio. $10,000 para reemplazar la cocina donde había preparado miles de comidas con amor, donde había enseñado a Damián a cocinar sus primeros huevos revueltos, donde habíamos compartido conversaciones íntimas mientras yo preparaba la cena después de largas jornadas de trabajo. Y arriba definitivamente vamos a convertir esa habitación amarilla en una oficina para Damián. Esos colores infantiles no van para nada con la imagen profesional que queremos proyectar cuando tengamos invitados. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. La habitación donde mi hijo había crecido, donde había soñado con su futuro, donde había estudiado para convertirse en el hombre exitoso que era ahora, sería borrada como si nunca hubiera existido. Mientras Paola continuaba catalogando todos los cambios que haría a mi casa, a mis años de trabajo y sacrificio, sentí algo nuevo creciendo dentro de mí. No era solo tristeza o dolor. Era algo más fuerte, más determinado. Era la semilla de una idea que aún no podía definir completamente, pero que comenzaba a tomar forma en mi mente. 48 horas, había dicho Damián. 48 horas para que yo desapareciera de su vida y le entregara todo por lo que había luchado. Pero mientras escuchaba a Paola planificar la destrucción sistemática de cada recuerdo que habíamos construido juntos, algo me decía que tal vez esas 48 horas serían suficientes para algo completamente diferente. Después de que Paola terminó su inspección y se fue con su lista de mejoras, me quedé parada en medio de la sala sintiéndome como una extraña en mi propia casa. El silencio era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de pared que había comprado para celebrar el primer día de clases de Damián en la universidad. Cada segundo que pasaba me recordaba que mi tiempo en este lugar se agotaba, pero por alguna razón, ya no sentía la desesperación de la noche anterior. Decidí salir al jardín trasero, ese pequeño espacio verde que había cultivado durante décadas con mis propias manos. Necesitaba aire fresco y un momento para pensar con claridad. Las rosas que había plantado cuando Damián cumplió 16 años estaban en plena floración, sus pétalos rojos creando un contraste hermoso contra la cerca blanca que había pintado el verano pasado. Fue ahí, mientras regaba mis plantas por lo que podría ser la última vez, que escuché la voz familiar de mi vecina Rosana al otro lado de la cerca. «Buenos días, Matilde. ¿Cómo estás hoy? Te ves un poco pálida». Rosana había sido mi vecina durante más de 20 años. Era una mujer de 72 años, viuda como yo, pero con una energía y una perspicacia que la mantenían más alerta que muchas personas la mitad de su edad. Había sido maestra durante 40 años antes de jubilarse, y tenía esa manera directa pero cariñosa de hablar que solo desarrollan las personas que han dedicado su vida a cuidar a otros. «Hola, Rosana», respondí, tratando de mantener mi voz estable. «Todo está bien, solo un poco cansada». Pero Rosana me conocía demasiado bien para aceptar una respuesta tan superficial. Se acercó más a la cerca y me miró con esos ojos grises que parecían poder leer los pensamientos. «Matilde, en todos estos años de vecindad nunca te he visto regar las plantas a las 10 de la mañana. Siempre lo haces temprano en la mañana o por la tarde. Y tienes esa expresión que tenían mis estudiantes cuando sabían que habían hecho algo mal pero no querían admitirlo». No pude evitar sonreír un poco ante su observación. Rosana siempre había tenido esa habilidad para detectar cuando algo no estaba bien. Durante los años más difíciles de la crianza de Damián, había sido ella quien me llevaba sopas caseras cuando estaba enferma y no podía permitirme faltar al trabajo. También había sido ella quien cuidó a Damián algunas tardes cuando yo tenía que trabajar hasta tarde y no podía pagar una niñera. «La verdad es que sí está pasando algo», admití finalmente, sintiendo que necesitaba contarle a alguien lo que había ocurrido. «Damián me pidió que me mude de la casa. Dice que él y Paola la necesitan». Rosana dejó caer la pequeña regadera que tenía en las manos. El ruido del metal golpeando contra el concreto resonó en el silencio matutino. «¿Qué dijiste? ¿Te pidió que te mudes? ¿De tu propia casa?» Me dio 48 horas para sacar mis cosas. Dice que la casa es demasiado grande para mí sola y que ellos pueden mantenerla mejor. Las palabras salieron de mi boca como si las estuviera escuchando por primera vez, y al decirlas en voz alta sonaban aún más absurdas y crueles. Rosana se quedó en silencio por un momento,
pero pude ver cómo su expresión cambiaba de sorpresa a indignación y finalmente a algo que parecía determinación. Matilde, ven aquí un momento. Necesitamos hablar. Caminé hacia la pequeña puerta que conectaba nuestros jardines, una abertura que habíamos hecho años atrás para que fuera más fácil visitarnos sin tener que dar toda la vuelta por el frente. El jardín de Rosana siempre había sido mi lugar favorito para conversar cuando necesitaba consejos o simplemente alguien que me escuchara. Nos sentamos en las 2 sillas de jardín que ella mantenía bajo el gran árbol de mango que daba sombra a la mayor parte de su patio. Durante unos minutos, ninguna de las dos dijo nada. Rosana parecía estar procesando la información que le había dado, mientras yo simplemente disfrutaba de la sensación de no estar completamente sola con mis problemas. Matilde, dijo finalmente, con esa voz seria que usaba cuando tenía algo importante que decir, ¿me puedes explicar algo? ¿Cómo es posible que Damián te pida que abandones tu propia casa? Digo, entiendo que es tu hijo y todo eso, pero esa propiedad es tuya, ¿verdad? Bueno, sí, pero... Comencé a responder, pero me di cuenta de que no sabía exactamente cómo terminar esa frase. Es mi casa, pero Damián dice que ahora ellos pueden cuidarla mejor, que tienen más recursos económicos. Ay, por favor, interrumpió Rosana, levantando una mano para detenerme. ¿Recursos económicos? ¿Para qué necesitan recursos económicos para una casa que ya está pagada y en perfectas condiciones? Matilde, tú has mantenido esa propiedad impecable durante décadas. No hay una sola cosa que necesite reparación o que no funcione perfectamente. Tenía razón. Yo había sido meticulosa con el mantenimiento de la casa durante todos estos años. Cada pequeño problema lo había atendido inmediatamente, cada mejora la había planificado y ejecutado con cuidado. La casa estaba en mejor condición ahora que cuando la había comprado 43 años atrás. Pero Paola dice que quieren modernizarla, cambiar la decoración, renovar la cocina. Intenté explicar, aunque las palabras sonaban débiles incluso para mí. ¿Modernizarla? ¿Con qué derecho? La voz de Rosana se elevó ligeramente, y pude ver que realmente estaba molesta. Matilde, creo que hay algo que no estás viendo claramente aquí. Esta no es una petición razonable de un hijo preocupado por su madre. Esto es... Se detuvo un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. Esto es algo completamente diferente. Se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro, como solía hacer cuando estaba pensando intensamente en algún problema. ¿Sabes qué? Creo que necesitas hablar con alguien que entienda mejor estas situaciones. Mi sobrina Julia trabaja como trabajadora social, y ha visto casos similares. Pero antes de eso, necesito preguntarte algo muy importante. Se detuvo frente a mí y me miró directamente a los ojos. Matilde, ¿tienes todos los documentos de la casa? El título de propiedad, los comprobantes de pago de la hipoteca, toda la documentación legal. Sí, claro. Todo está en mi caja fuerte, en el closet de mi habitación. ¿Por qué preguntas? Porque, dijo Rosana, sentándose nuevamente y tomando mis manos entre las suyas, hay cosas que tal vez no sabes, cosas que podrían cambiar completamente esta situación. Y creo que es hora de que las averigües. La manera en que lo dijo, con esa mezcla de certeza y misterio, hizo que sintiera una chispa de algo que no había sentido desde ayer, esperanza. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, aunque parte de mí tenía miedo de escuchar la respuesta. Cosas sobre tus derechos, sobre lo que realmente le pertenece a quién, sobre lo que un hijo puede y no puede exigir de su madre. Rosana hizo una pausa y me apretó las manos con firmeza. Matilde, tú has sido tan buena, tan generosa, tan dispuesta a sacrificarte por Damián que creo que has olvidado algo muy importante. Tú también tienes derechos. Sus palabras resonaron en mi mente como campanas. Derechos. Era una palabra que no había asociado conmigo misma en mucho tiempo. Durante tantos años, mi vida había girado alrededor de los derechos y necesidades de Damián que había dejado de considerar los míos propios. ¿Qué crees que debería hacer?, pregunté, sintiendo por primera vez en 24 horas que tal vez tenía opciones. Rosana me sonrió con esa sonrisa sabia que solo tienen las personas que han vivido lo suficiente para entender que la vida siempre tiene más de una cara. Primero, vamos a revisar esos documentos. Después, vamos a hacer algunas llamadas. Y entonces, mi querida amiga,
Vamos a asegurarnos de que nadie te quite lo que es tuyo por derecho propio. Esa tarde, Rosana y yo nos dirigimos hacia mi habitación para revisar los documentos que había guardado religiosamente durante todos estos años. La caja fuerte estaba en el fondo de mi closet, escondida detrás de cajas de zapatos viejos y ropa que ya no usaba. Era una caja metálica gris que había comprado hace 15 años, cuando Damián me convenció de que era importante tener un lugar seguro para los papeles importantes. Mientras abría la combinación que sabía de memoria, mis manos temblaban ligeramente. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero las palabras de Rosana habían plantado una semilla de esperanza que crecía lentamente en mi pecho. «Tranquila, Matilde», me dijo Rosana, poniéndome una mano reconfortante en el hombro. «Solo vamos a revisar lo que tienes. El conocimiento es poder, y tú necesitas saber exactamente dónde estás parada». Saqué la caja y la puse sobre mi cama. Adentro estaban todos los documentos importantes de mi vida, certificados de nacimiento, el título universitario de Damián, pólizas de seguro, y más importante, toda la documentación relacionada con la casa. Comencé a sacar los papeles uno por uno. El primer documento que encontré fue la escritura original de la casa, fechada hace 43 años. Mi nombre estaba claramente escrito como la única propietaria, Matilde Macías. Ver mi nombre ahí, en esa letra formal del notario, me dio una extraña sensación de fortaleza. «Aquí está», le dije a Rosana, pasándole el documento. «La escritura original cuando compré la casa». Rosana lo examinó cuidadosamente, leyendo cada línea con la meticulosidad de alguien que sabe que los detalles importan. «Perfecto. Tu nombre, tu firma, tu propiedad. ¿Qué más tienes ahí?» Seguí revisando y encontré todos los comprobantes de pago de la hipoteca, organizados cronológicamente en una carpeta manila. Cada recibo representaba un mes de mi vida, un mes de trabajo duro para mantener este techo sobre nuestras cabezas. El último pago estaba fechado hace 8 años, cuando finalmente terminé de pagar los 25 años del préstamo. «Aquí están todos los pagos de la hipoteca», le mostré a Rosana. «La terminé de pagar hace 8 años». «Excelente. Y tienes el documento que certifica que la hipoteca fue completamente pagada». Busqué un poco más y encontré la carta del banco, confirmando que había cumplido completamente con mis obligaciones hipotecarias. Era un documento simple, de una sola página, pero para mí había representado la culminación de décadas de sacrificio y trabajo. Pero fue cuando llegué al fondo de la caja que encontré algo que me hizo detenerme por completo. Era un sobre grande, sellado, que recordaba vagamente pero que no había abierto en años. En el exterior, con mi propia letra, había escrito: «Para Damián, transferencia de propiedad». «¿Qué es eso?», preguntó Rosana, notando mi expresión de confusión. «No estoy segura», respondí honestamente. «Creo que son unos papeles que preparé hace algunos años, cuando Damián se casó con Paola. Pensé en transferirle la casa como regalo de bodas, pero…». Me detuve, tratando de recordar exactamente qué había pasado. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Adentro había varios documentos legales que reconocí inmediatamente. Eran los papeles de transferencia de propiedad que había preparado un abogado 3 años atrás, cuando estaba tan emocionada por la boda de Damián que quería darle el regalo más grande que podía imaginar, la casa donde había crecido. Recordé ese día vívidamente ahora. Había ido a la oficina del abogado con todos mis documentos, lista para firmar la transferencia. Pero en el último momento, algo me había detenido. El abogado me había explicado que una vez que firmara esos papeles, ya no sería la propietaria legal de la casa. Me convertiría en una invitada en mi propio hogar. «¿Firmaste estos documentos?», preguntó Rosana, examinando los papeles. «No», respondí, y al decir esa palabra sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Iba a hacerlo, pero el abogado me aconsejó que lo pensara mejor. Me dijo que era una decisión muy importante y que no debería tomarla en el calor del momento. Rosana se sentó en la cama junto a mí, con los documentos en sus manos. «Matilde, ¿te das cuenta de lo que esto significa?». «¿Qué significa?», pregunté, aunque parte de mí ya comenzaba a entender. «Significa que legalmente, oficialmente, esta casa sigue siendo completamente tuya. Damián no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. No puede echarte de tu propia casa». Las palabras de Rosana resonaron en mi mente como fuegos artificiales. Durante las últimas 24 horas,
Había asumido automáticamente que Damián tenía algún tipo de derecho o autoridad para pedirme que me fuera. Había aceptado su ultimátum como si fuera legal y vinculante, cuando en realidad no era más que la demanda irrazonable de un hijo que había olvidado todo lo que su madre había hecho por él. Pero él dijo. Comencé a protestar, aún procesando esta nueva información. No importa lo que haya dicho, interrumpió Rosana firmemente. Los documentos no mienten, Matilde. Tú eres la propietaria legal de esta casa. Punto final. Siguió revisando los papeles y encontró algo más que me hizo sentir aún más fuerte. Mira esto, me dijo, señalando una línea en uno de los documentos bancarios. No solo eres la propietaria, sino que tienes una cuenta de ahorros considerable. Según este estado de cuenta de hace 6 meses, tienes más de $15,000 ahorrados. Era cierto. Durante todos estos años, incluso después de que Damián comenzara a ganar su propio dinero, había mantenido el hábito de ahorrar cada dólar extra que podía. Trabajos de fin de semana, bonificaciones navideñas, dinero que había encontrado en bolsillos de ropa vieja, todo había ido a parar a esa cuenta de ahorros que consideraba mi red de seguridad para la vejez. Matilde, dijo Rosana, tomando mis manos nuevamente, no sé qué te ha hecho creer que no tienes opciones, pero la verdad es completamente diferente. Tú no solo tienes derechos, sino que tienes recursos. Tienes una casa pagada, tienes ahorros, y tienes la ley de tu lado. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentí que podía respirar completamente. La opresión en mi pecho comenzó a aflojarse, reemplazada por algo que no había sentido en mucho tiempo, mi propia fuerza. ¿Pero qué puedo hacer con esta información?, pregunté. Damián sigue siendo mi hijo. No quiero pelear con él o lastimarlo. Rosana me miró con esa expresión comprensiva pero firme que había perfeccionado durante sus años como maestra. Matilde, hay una diferencia entre pelear con alguien y defenderte. Damián te está pidiendo que abandones tu hogar, tu seguridad, tu vida entera para satisfacer los caprichos de su esposa. Eso no es amor filial, eso es abuso. La palabra abuso me golpeó como una cachetada fría. Nunca había pensado en la situación en esos términos, pero al escucharla dicha en voz alta, reconocí la verdad en ella. ¿Qué crees que debería hacer?, pregunté, sintiendo que por primera vez en días tenía opciones reales. Creo, dijo Rosana, guardando cuidadosamente los documentos, que es hora de que Damián y Paola aprendan algunas verdades sobre quién realmente tiene el poder en esta situación. Pero primero, creo que deberíamos llamar a mi sobrina Julia. Ella ha trabajado con muchas personas mayores que han pasado por situaciones similares, y puede darnos consejos específicos sobre cómo manejar esto. Mientras Rosana marcaba el número de su sobrina en su teléfono celular, yo me quedé sentada en mi cama, rodeada de los documentos que probaban mi verdadera situación. Por primera vez desde que había comenzado esta crisis, no me sentía como una víctima indefensa. Me sentía como una mujer de 69 años que había trabajado duro toda su vida, que había criado a un hijo exitoso, que había pagado su casa con su propio esfuerzo, y que tenía todo el derecho del mundo a vivir en paz en su propio hogar. Las 48 horas que Damián me había dado de repente no parecían un ultimátum. Parecían una oportunidad. La conversación telefónica con Julia, la sobrina de Rosana, fue reveladora de maneras que no había anticipado. Julia tenía 42 años y había trabajado como trabajadora social durante casi 2 décadas, especializándose en casos de abuso financiero y emocional hacia personas mayores. Su voz al teléfono era cálida pero profesional, y desde los primeros minutos pude sentir que entendía perfectamente mi situación. Señora Matilde, me dijo después de que le expliqué lo que había pasado, lo que me está describiendo es más común de lo que podría imaginar. Cada semana veo casos de hijos adultos que intentan presionar a sus padres para que les entreguen propiedades o ahorros, usando la manipulación emocional como arma principal. ¿Pero es normal que un hijo haga esto?, pregunté, aún luchando con la idea de que Damián pudiera estar actuando de manera abusiva. No, señora, definitivamente no es normal ni es aceptable. Un hijo adulto y económicamente independiente no tiene ningún derecho a exigir que su madre abandone su hogar. De hecho, lo que me describe podría clasificarse legalmente como intimidación y presión indebida. Sus palabras me dieron una perspectiva completamente nueva sobre la situación. Durante las últimas 24 horas, había estado asumiendo que tal vez Damián tenía razón, que tal vez yo era una carga, que tal vez era egoísta aferrarme a una casa demasiado grande para mí sola. ¿Qué me aconseja que haga?, le pregunté. Primero,
Quiero que entienda que usted no tiene ninguna obligación legal o moral de abandonar su propiedad. Segundo, recomiendo que documente todo lo que ha pasado, las conversaciones, las amenazas, cualquier presión que hayan ejercido sobre usted. Y tercero, sugiero que considere confrontar esta situación de manera directa pero estratégica. Julia me explicó que en casos como el mío, la mejor defensa era a menudo la revelación tranquila pero firme de los hechos legales. Muchas veces, me dijo, las personas que intentan manipular a otros de esta manera no esperan resistencia. Cuando se enfrentan a alguien que conoce sus derechos y está dispuesta a defenderlos, frecuentemente retroceden. Después de colgar el teléfono, Rosana y yo pasamos el resto de la tarde planificando cuidadosamente mi respuesta. No iba a ser una confrontación agresiva o dramática. En cambio, sería una demostración tranquila pero inequívoca de que yo sabía exactamente cuál era mi posición legal y que no tenía intención de ser intimidada. Lo más importante, me aconsejó Rosana, es que mantengas la calma y te apegues a los hechos. No permitas que te arrastren a una discusión emocional. Los documentos hablan por sí solos. Esa noche, mientras organizaba silenciosamente mis documentos importantes en una carpeta nueva, sentí una tranquilidad que no había experimentado en años. No era solo el alivio de saber que tenía derechos legales, era algo más profundo. Era la sensación de recuperar mi propia voz después de décadas de ponerla en segundo plano. Recordé todas las veces que había cedido ante las demandas de Damián sin cuestionar, todas las decisiones que había tomado priorizando sus necesidades sobre las mías, todos los momentos en que había aceptado ser tratada como una figura secundaria en mi propia vida. No había sido amor maternal, había sido una pérdida gradual de mi propia identidad. Al día siguiente, exactamente 24 horas después del ultimátum original, Damián llegó a la casa con Paola. Venían cargados con cajas vacías y una actitud que sugería que esperaban encontrarme empacando mis pertenencias obedientemente. «Hola, mamá», me dijo Damián, evitando mi mirada directa. «Venimos a ayudarte con las cajas. Pensé que podrías necesitar ayuda para empacar». Paola, por su parte, ya estaba mirando alrededor de la sala como si estuviera calculando dónde pondría sus propios muebles. «Siéntense, por favor», les dije con una voz más firme de la que había usado con ellos en años. «Necesitamos conversar antes de hacer cualquier cosa». Algo en mi tono debe haberles llamado la atención, porque ambos se detuvieron y me miraron con sorpresa. Probablemente esperaban encontrarme llorando o suplicando por más tiempo. Me senté en mi silla favorita, la que había estado en la misma esquina de la sala durante 15 años, y puse la carpeta con mis documentos en la mesa de centro frente a ellos. «He estado revisando algunos papeles importantes», comencé, manteniendo mi voz calmada y controlada. «Y hay algunas cosas que creo que ustedes no saben». Damián se veía incómodo, pero Paola mantenía esa sonrisa confiada que había tenido desde ayer. «Mamá, no necesitamos revisar papeles ahora. Ya discutimos esto ayer. Simplemente es mejor para todos si…», comenzó a decir Damián. «No», lo interrumpí firmemente. «No terminamos de discutir nada ayer. Ayer me dieron un ultimátum sin darme oportunidad de responder adecuadamente. Ahora voy a responder». Abrí la carpeta y saqué la escritura de la casa. «Este es el título de propiedad de esta casa», dije, poniéndolo sobre la mesa donde ambos pudieran verlo claramente. «Como pueden ver, mi nombre aparece como la única propietaria legal de esta propiedad». Paola se inclinó hacia adelante para leer el documento, y por primera vez desde que la conocía, vi incertidumbre en su expresión. «Pero mamá», intervino Damián, «nosotros sabemos que la casa es tuya. Por eso queremos ayudarte a encontrar algo más apropiado para tu edad». «¿Más apropiado?», repetí, sintiendo una fuerza creciente en mi voz. «Damián, esta casa está completamente pagada. No tengo deudas pendientes. Tengo ahorros suficientes para mantenerla adecuadamente durante el resto de mi vida. ¿Qué exactamente hace que sea inapropiada para mí?». Saqué los estados de cuenta bancarios y los puse junto a la escritura. Además, he estado consultando con profesionales sobre esta situación, y me han informado que ningún hijo adulto tiene derecho legal a exigir que su padre o madre abandone su propia propiedad. El silencio que siguió fue tenso. Pude ver cómo Damián y Paola intercambiaban miradas. Claramente no habían esperado esta respuesta. «Mamá», dijo Damián finalmente, con una voz que había perdido toda su autoridad anterior. «No entiendes».
Paola y yo solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí?, pregunté, sintiendo décadas de frustración contenida comenzando a emerger. ¿Lo mejor para mí es perder mi hogar? ¿Es ser desarraigada de la comunidad donde he vivido durante 43 años? ¿Es abandonar el jardín que planté con mis propias manos, los recuerdos que construimos juntos en cada rincón de esta casa? Paola habló por primera vez desde que habían llegado, y su voz ya no tenía la confianza condescendiente de los días anteriores. Matilde, creo que hay un malentendido aquí. Nosotros nunca dijimos que tenías que abandonar la casa permanentemente. Un malentendido. La interrumpí, sacando mi teléfono donde había grabado algunos de nuestros intercambios anteriores, siguiendo el consejo de Julia. 48 horas para sacar mis cosas es un malentendido. Por primera vez desde que había comenzado toda esta situación, vi miedo real en los ojos de Paola. Se dio cuenta de que yo no era la anciana indefensa que habían asumido que era. Creo, dije, guardando cuidadosamente mis documentos, que ustedes necesitan reconsiderar completamente su enfoque de esta situación. Esta es mi casa, y aquí me voy a quedar. Si quieren una casa propia, les sugiero que utilicen sus propios recursos para comprar una. El poder había cambiado completamente en la habitación, y todos lo sabíamos. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. Damián y Paola se miraron entre sí con expresiones que oscilaban entre la confusión y el pánico. Claramente no habían preparado un plan B para esta situación. Habían asumido que yo simplemente aceptaría su demanda sin resistencia, como había hecho tantas veces en el pasado. Damián fue el primero en intentar recuperar el control de la conversación, pero su voz ya no tenía la autoridad fría de ayer. Ahora sonaba más como el niño que solía ser cuando lo sorprendían haciendo algo malo. Mamá, creo que estás malinterpretando la situación. Nosotros nunca quisimos echarte de la casa. Solo pensamos que podrías estar más cómoda en un lugar más pequeño, más fácil de mantener. Más fácil de mantener, repetí, sintiendo como mi paciencia finalmente llegaba a su límite. Damián, esta casa está en perfectas condiciones porque he dedicado 43 años de mi vida a mantenerla así. Cada tubería funciona, cada ventana cierra perfectamente, cada superficie está limpia y cuidada. ¿Qué exactamente necesita ser mantenido que yo no pueda hacer? Paola intentó intervenir con esa voz dulce y condescendiente que ahora reconocía como completamente falsa. Matilde, querida, no se trata de que no puedas mantener la casa. Es solo que Damián y yo hemos estado viviendo en ese apartamento pequeño, y con nuestros planes de tener hijos pronto. ¡Ah!, exclamé, sintiendo como si finalmente hubiera visto la carta oculta en este juego. Ahí está la verdad. No se trata de mi bienestar o de mi comodidad. Se trata de que ustedes quieren una casa grande y gratis, y pensaron que yo sería lo suficientemente sumisa para regalárselas. La cara de Paola se puso roja, y por primera vez desde que la conocía, dejó caer completamente su máscara de dulzura. No es así de simple, Matilde. Esta casa es demasiado grande para una persona mayor. Es impráctica, es un desperdicio de espacio. Un desperdicio. Me levanté de mi silla, sintiendo una indignación que me daba fuerzas que no sabía que tenía. ¿Esta casa por la que trabajé turnos dobles durante años es un desperdicio? La casa donde crié a tu esposo, donde pagué cada centavo de hipoteca con mi propio sudor, es un desperdicio porque no sirve a tus planes. Damián se puso de pie también, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. Mamá, por favor, cálmate. No queremos pelear contigo. No, grité, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. No me voy a calmar. Durante 32 años me he calmado cuando era conveniente para ti. Me calmé cuando tu padre nos abandonó y tuve que trabajar 3 empleos para mantenerte. Me calmé cuando tuve que vender mis pocas joyas para pagar tu escuela. Me calmé cuando trabajé fines de semana durante años para pagar tu universidad. Y ahora me pides que me calme mientras intentan robarme mi hogar. Las palabras salían de mí como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Décadas de sacrificios no reconocidos, de esfuerzos minimizados, de amor tomado como garantizado, todo salía a la superficie de una vez. Nunca, en todos estos años, te pedí nada a cambio. Nunca te cobré por la comida, la ropa, la educación, el techo,
El amor incondicional que te di. Nunca te reclamé los $80,000 que gasté en criarte y educarte. Pero ahora ustedes vienen a mi casa a decirme que tengo 48 horas para desaparecer de mi propia vida. Paola intentó interrumpir nuevamente, pero esta vez no le di la oportunidad. Y tú, le dije, mirándola directamente a los ojos, ¿quién te crees que eres para venir a mi casa a hacer listas de las cosas que vas a cambiar? ¿Para caminar por mi propiedad como si ya fueras la dueña? ¿Para hablar de redecorar con mi dinero los espacios que yo creé con mi trabajo? Matilde, no tienes derecho a hablarme así, gritó Paola, finalmente mostrando su verdadera personalidad. Soy la esposa de tu hijo. Merezco respeto. Respeto. Me reí, pero no era una risa de humor, sino de incredulidad total. ¿Tú hablas de respeto? ¿Después de conspirar para echarme de mi propia casa? ¿Después de venir aquí con cajas para empacar mi vida como si fuera basura que hay que sacar? En ese momento, como si hubiera sido coreografiado por el destino, escuché voces en el jardín. A través de la ventana pude ver que varios de mis vecinos se habían acercado, probablemente atraídos por los gritos. Rosana estaba entre ellos, junto con Julia, que había venido especialmente para apoyarme, y 3 vecinos más que había conocido durante décadas. Parece que tenemos testigos, dije, sintiendo una extraña satisfacción al ver la incomodidad de Damián y Paola. Qué bueno, porque quiero que quede muy claro lo que está pasando aquí. Abrí la puerta principal e invité a los vecinos a entrar. Rosana venía al frente, con esa expresión de determinación que había aprendido a reconocer y apreciar. ¿Todo está bien aquí, Matilde?, preguntó Rosana, aunque era obvio que había escuchado gran parte de la discusión. Todo está perfectamente bien, respondí, sintiendo más segura con cada palabra. Solo estoy explicándole a mi hijo y a su esposa que esta es mi casa, que aquí voy a permanecer, y que cualquier plan que tengan de desplazarme va a tener que ser reconsiderado completamente. Julia se acercó y se presentó profesionalmente a Damián y Paola. Soy Julia Martínez, trabajadora social especializada en derechos de personas mayores. He revisado la situación de la señora Matilde, y quiero que sepan que lo que han estado haciendo constituye presión indebida y podría clasificarse como abuso financiero hacia una persona mayor. La palabra abuso cayó en la habitación como una bomba. Vi cómo Damián palideció completamente, mientras que Paola abría y cerraba la boca sin poder formar palabras. Eso no es cierto, balbuceó Damián. Nosotros solo queríamos ayudar. ¿Ayudar?, intervino uno de los vecinos, el señor Teodoro, un hombre de 75 años que había sido mecánico durante toda su vida. Muchacho, yo he visto a tu madre trabajar como una mula durante décadas para darte todo lo que necesitabas. La he visto cargar bolsas de cemento para arreglar su propia casa porque no podía pagar un obrero. Y ahora vienes a echarla de su propiedad porque tu esposa quiere una casa grande. Eso no es ayuda, eso es ingratitud pura. Otros vecinos comenzaron a expresar sus opiniones, y rápidamente se hizo evidente que toda la comunidad estaba de mi lado. Estas eran personas que me habían visto luchar y sacrificarme durante años, que conocían mi historia, que respetaban lo que había logrado. Paola, claramente abrumada por estar en minoría y enfrentada por tantas personas, agarró a Damián del brazo. «Vámonos», le susurró urgentemente. «Esto se ha salido de control». Pero antes de que pudieran salir, me acerqué a mi hijo y lo miré directamente a los ojos por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla. «Damián», le dije con una voz que era firme pero no cruel, «tú eres mi hijo y siempre te voy a amar. Pero esto que han hecho es imperdonable. Han intentado manipularme y despojarme de todo por lo que he trabajado en mi vida. Si quieren una relación conmigo en el futuro, va a tener que ser sobre la base del respeto mutuo y del reconocimiento de que yo soy una persona adulta con derechos propios». Hice una pausa y miré también a Paola. Y si realmente quieren una casa grande para su familia, les sugiero que trabajen y ahorren para comprar una propia, como hice yo hace 43 años. Sin más palabras, Damián y Paola salieron de mi casa, dejando atrás las cajas vacías que habían traído para empacar mi vida. Mientras los veía alejarse por el camino de entrada, no sentí tristeza o arrepentimiento. Sentí algo que no había experimentado en años. La tranquilidad profunda de saber que había defendido mi lugar en el mundo. Los días que siguieron a la confrontación fueron extrañamente tranquilos. Por primera vez en semanas, no tenía esa sensación constante de ansiedad en el estómago.
No había llamadas telefónicas de Damián exigiendo actualizaciones sobre mi mudanza inexistente, ni visita sorpresa de Paola catalogando mis pertenencias como si ya fueran suyas. El silencio era hermoso. La primera mañana después de que se fueran, me desperté naturalmente a las 6, como había hecho durante décadas, pero esta vez no tenía esa sensación de peso en el pecho que había estado cargando. Me levanté, preparé mi café en la cafetera que según Paola necesitaba ser reemplazada, y me senté en mi mesa de comedor que supuestamente era demasiado anticuada para su nueva decoración. Rosana apareció en mi puerta alrededor de las 8, como había hecho casi todos los días durante los últimos 20 años, pero esta vez traía consigo una sonrisa especialmente brillante. «Buenos días, propietaria», me dijo con una risa cálida. «¿Cómo se siente despertar en su propia casa sin la amenaza de desalojo?» «Se siente como respirar después de estar bajo el agua durante mucho tiempo», le respondí honestamente. No me había dado cuenta de cuánta tensión estaba cargando hasta que desapareció. Nos sentamos juntas en la cocina, compartiendo café y tostadas como habíamos hecho tantas veces antes, pero esta vez la conversación tenía un sabor diferente. Era la conversación de dos mujeres mayores que habían enfrentado la adversidad y habían salido victoriosas. «¿Has sabido algo de Damián?», me preguntó Rosana, aunque ambas sabíamos que era demasiado pronto para que él procesara completamente lo que había pasado. «No, y honestamente no espero saber del pronto», respondí. «Creo que necesita tiempo para entender realmente lo que intentó hacer». «¿Y Paola?». «Bueno, tengo la sensación de que ella está más molesta por haber perdido una casa gratis que por cualquier daño en la relación familiar». Durante los siguientes días, comencé a redescubrir aspectos de mi vida que había dejado de lado durante años. Si la constante preocupación de complacer a Damián y acomodar las demandas cada vez más frecuentes de visitas y cenas familiares, tenía tiempo para mí misma que no había tenido en décadas. Volví a mi rutina de caminar por el barrio cada mañana, algo que había abandonado porque Damián se preocupaba de que fuera peligroso para una mujer de mi edad caminar sola. Redescubrí el placer de leer novelas en mi jardín trasero, sin la presión de estar constantemente disponible para cualquier necesidad familiar que pudiera surgir. Fue durante una de estas caminatas matutinas que me encontré con Mauricio, un vecino de 65 años que había perdido a su esposa el año anterior. Lo había visto ocasionalmente en el supermercado o en la farmacia, pero nunca habíamos tenido una conversación real. «Buenos días, Matilde», me saludó ese martes. «He escuchado que tuviste algunos problemas familiares la semana pasada. Espero que todo esté mejor ahora». Me sorprendió descubrir que no me molestaba que los vecinos supieran lo que había pasado. De hecho, había algo liberador en el hecho de que mi situación fuera conocida y que hubiera recibido apoyo público. «Todo está mucho mejor, gracias», le respondí. A veces necesitamos defender nuestro espacio, sin importar quién esté del otro lado. Mauricio sonrió con comprensión. «Mi esposa solía decir que la familia que realmente te ama nunca te pide que te hagas más pequeña para que ellos puedan sentirse más grandes». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante tantos años, había estado haciéndome más pequeña, minimizando mis propias necesidades, ignorando mis deseos, reduciendo mi presencia para que Damián pudiera sentirse más independiente y adulto. Pero la independencia real no se construye sobre la disminución de otros, se construye sobre el crecimiento propio. Una semana después de la confrontación, recibí una llamada inesperada. Era Margarete, una prima segunda que vivía en otra ciudad y con quien no había hablado en más de 2 años. Aparentemente, la noticia de mi situación había llegado hasta la familia extendida. «Matilde, acabo de enterarme de lo que pasó con Damián», me dijo con voz preocupada. «No puedo creer que haya intentado echarte de tu propia casa. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo?». Era extraño recibir preocupación y apoyo de alguien que apenas formaba parte de mi vida cotidiana, cuando mi propio hijo había estado dispuesto a desarraigarme completamente. Me hizo reflexionar sobre cómo había estado definiendo familia durante todos estos años. «Estoy muy bien, Margarete. De hecho, mejor de lo que he estado en mucho tiempo», le respondí. «Esta experiencia me ha enseñado quiénes son realmente las personas que me apoyan». Durante esa conversación, Margarete me contó algo que me sorprendió. Aparentemente, Paola había estado preguntando discretamente a varios familiares sobre mi situación económica durante los últimos meses, tratando de averiguar cuánto dinero tenía ahorrado y qué propiedades poseía. «Ella me preguntó directamente si sabía cuánto valía tu casa», me confesó Margarete.
En ese momento me pareció una pregunta extraña, pero ahora entiendo que estaba investigando tus bienes. Esta revelación confirmó lo que ya sospechaba. El plan de echarme de mi casa no había sido una decisión espontánea motivada por la preocupación por mi bienestar. Había sido una estrategia calculada, probablemente planificada durante meses, para apoderarse de mi propiedad más valiosa. 2 semanas después de la confrontación, mientras trabajaba en mi jardín trasero, escuché el sonido familiar del auto de Damián en la entrada. Mi primer instinto fue de tensión, pero rápidamente me recordé a mí misma que ahora tenía el control de esta situación. Lo vi caminar hacia la puerta trasera, solo esta vez, sin Paola. Su postura era diferente, menos segura, más tentativa. Parecía más joven, más parecido al niño que solía ser antes de que Paola comenzara a influenciar todas sus decisiones. «Hola, mamá», me dijo cuando llegó al jardín. Su voz era suave, casi tímida. «Hola, Damián», respondí sin dejar de regar mis rosas. No iba a facilitarle las cosas automáticamente, pero tampoco iba a ser cruel. «¿Podemos hablar?», me preguntó. «Por supuesto. Esta sigue siendo tu casa natal, aunque ya no sea tu casa legal», le dije, indicándole una de las sillas de jardín. Se sentó en silencio por un momento, observando las flores que había estado cuidando durante décadas. «Mamá, he estado pensando mucho sobre lo que pasó», comenzó finalmente. «Y creo que cometí un error muy grande». Dejé la manguera y me senté frente a él, esperando escuchar lo que tenía que decir antes de responder. Paola estaba muy molesta después de la confrontación. Dijo que había sido irrespetuosa con ella, que los vecinos no tenían derecho a meterse en nuestros asuntos familiares. Hizo una pausa. Pero mientras más pensaba en todo, más me daba cuenta de que tal vez las cosas no habían sido tan simples como ella me había hecho creer. Era un comienzo, aunque aún no era una disculpa completa o un reconocimiento total de la gravedad de lo que había intentado hacer. «¿Y qué piensas ahora?», le pregunté, genuinamente curiosa por escuchar su perspectiva después de 2 semanas de reflexión. «Pienso que te debo una disculpa muy grande, mamá. Y pienso que necesito entender cómo llegamos a este punto, porque no quiero perder a mi madre por una casa». Sus palabras me dieron la primera chispa real de esperanza de que tal vez, con tiempo y esfuerzo, podríamos reconstruir una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la manipulación y el control. Pero también sabía que las disculpas eran solo el primer paso. El verdadero trabajo de reconstruir la confianza apenas comenzaba. La conversación con Damián en el jardín se extendió por más de 2 horas, algo que no había pasado entre nosotros en años. Por primera vez desde que se casó con Paola, pude ver destellos del hijo que había criado, del joven que solía confiarme sus sueños y preocupaciones. Pero también pude ver claramente cómo había cambiado, cómo había permitido que las ambiciones de otra persona nublaran su juicio y dañaran su relación conmigo. «Mamá», me dijo después de un largo silencio, «creo que durante estos últimos años perdí de vista quién eres realmente. Comencé a verte solo como mi madre, como alguien que estaba ahí para ayudarme cuando lo necesitara, pero dejé de verte como Matilde, como una persona con tu propia vida, tus propios derechos, tus propios sueños». Sus palabras me conmovieron, pero también me hicieron reflexionar sobre mi propio papel en esta dinámica. Durante décadas, había sido tan dedicada a ser la madre de Damián que tal vez había olvidado mostrarle quién era yo como persona independiente. «Damián, durante 32 años, mi identidad principal fue ser tu madre. Fue mi trabajo más importante y mi mayor orgullo. Pero creo que ambos cometimos el error de pensar que eso era todo lo que yo era», le respondí honestamente. «Estas últimas semanas me han recordado que también soy Matilde, una mujer que construyó su propia vida, que tiene sus propios logros, que merece respeto y consideración». Le conté sobre las conversaciones que había tenido con Julia, sobre cómo había aprendido que mi experiencia no era única, que muchas personas mayores enfrentaban presiones similares de familiares que veían sus propiedades y ahorros como recursos disponibles para ser redistribuidos. «¿Sabes cuánto dinero gasté criándote?», le pregunté, no de manera acusatoria, sino educativa. $83,000 en educación, alimentación, ropa, actividades, y eso sin contar el valor de mi tiempo, mi energía, las oportunidades profesionales que abandoné para estar disponible para ti». Vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa. Claramente nunca había hecho ese cálculo. «No te digo esto para hacerte sentir culpable», continué. «Te lo digo para que entiendas que yo también hice inversiones en mi vida. La diferencia es que mis inversiones fueron en ti,
mientras que ahora tú querías que mi inversión en esta casa fuera transferida a ti sin reconocimiento. Durante las siguientes semanas, Damián comenzó a visitarme regularmente, pero de una manera completamente diferente. Ya no venía con agenda oculta o demandas implícitas. Venía como un hijo adulto visitando a su madre, respetando mi espacio y mi tiempo. Me contó que las cosas con Paola se habían puesto tensas después de la confrontación. Ella había esperado que él insistiera más agresivamente en el plan original, y cuando él comenzó a cuestionar la moralidad de lo que habían intentado hacer, ella se molestó. Paola dice que estoy siendo débil, que estoy permitiendo que me manipules, me confesó durante una de estas visitas. Pero yo creo que finalmente estoy viendo la situación con claridad. No le dije qué pensar sobre su matrimonio. Esa era una decisión que tenía que tomar por sí mismo. Pero sí le compartí algo que había aprendido durante mi propia experiencia. Damián, cualquier persona que realmente te ama nunca te va a pedir que lastimes a alguien más para beneficiarla. El amor verdadero no se construye sobre el dolor de otros. Mes y medio después de la crisis original, recibí una llamada de una agencia inmobiliaria local. Aparentemente, Paola había estado consultando sobre el valor de mi casa y había mencionado que pronto estaría disponible para la venta. Cuando el agente llamó para ofrecer sus servicios, le expliqué firmemente que mi casa no estaba ni estaría en venta. Esa llamada me confirmó que, a pesar de todo lo que había pasado, Paola aún tenía esperanzas de obtener mi propiedad de alguna manera. Me hizo reflexionar sobre lo importante que era mantener mis límites claramente establecidos. Durante ese mismo periodo, comencé a hacer cambios positivos en mi vida que no tenían nada que ver con Damián o con la crisis familiar. Me inscribí en una clase de pintura en acuarela en el centro comunitario, algo que había querido hacer durante años, pero que siempre había pospuesto porque estaba demasiado ocupada cuidando las necesidades de otros. También comencé a socializar más con mis vecinos. Mauricio y yo comenzamos a caminar juntos las mañanas de los fines de semana, compartiendo historias sobre nuestras vidas y nuestras experiencias. No era romance, era algo mejor. Era compañía genuina basada en respeto mutuo y intereses compartidos. Rosana y yo profundizamos nuestra amistad de maneras que no había imaginado posibles. Comenzamos a planificar pequeños viajes de un día a museos y mercados en ciudades cercanas. Después de décadas de estar completamente disponible para emergencias familiares, redescubrí el placer de hacer planes para mi propia diversión. 3 meses después de la confrontación, Damián llegó a mi casa en un estado emocional que no había visto desde que era adolescente. Había estado llorando, y su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido en ella. Mamá, me dijo apenas cruzó la puerta, Paola y yo nos estamos separando. No sentí la satisfacción vengativa que podría haber esperado. En cambio, sentí una mezcla de tristeza por su dolor y alivio de que finalmente hubiera tomado una decisión que lo liberaría de una influencia tóxica. Durante las semanas que siguieron, Damián pasó por un proceso doloroso pero necesario de reevaluar toda su relación y las decisiones que había tomado bajo la influencia de Paola. Gradualmente, comenzó a entender no solo el daño que me había hecho a mí, sino también el daño que se había hecho a sí mismo al permitir que otra persona dictara sus valores y prioridades. Mamá, me dijo durante una de nuestras conversaciones más profundas, creo que durante estos años perdí no solo mi relación contigo, sino también mi respeto por mí mismo. Un hombre que intenta quitar la casa a su propia madre no es el hombre que tú me enseñaste a ser. Fue en ese momento que supe que mi hijo realmente había vuelto a mí, no el hijo manipulado y confundido que había estado viviendo bajo el control de Paola, sino el hombre de integridad que había criado. 6 meses después de todo el drama, mi vida había encontrado un equilibrio completamente nuevo. Damián y yo habíamos reconstruido nuestra relación sobre bases más sólidas y equitativas. Él había encontrado su propio apartamento y estaba trabajando en reconstruir su vida independiente. Ya no me veía como un recurso a ser administrado, sino como una persona a ser respetada. Una tarde, mientras trabajaba en mi jardín, reflexioné sobre todo lo que había aprendido durante esta experiencia. Había descubierto que nunca es demasiado tarde para defenderse, que la edad no significa que debamos aceptar el maltrato, y que a veces las crisis más dolorosas pueden llevarnos a versiones más fuertes y auténticas de nosotros mismos. Mi casa seguía siendo mía, mis ahorros seguían intactos, y mi dignidad había sido no solo restaurada sino fortalecida. Pero más importante que eso, había redescubierto mi propia voz después de décadas de silenciarla para mantener la paz familiar. Esa noche,
Mientras me sentaba en mi sala con una taza de té, rodeada de los muebles anticuados que Paola había despreciado y las fotografías innecesarias que había querido remover, sentí una profunda gratitud. No solo por haber salvado mi hogar, sino por haber salvado mi sentido de mí misma. Había aprendido que el amor verdadero, incluso el amor maternal, no requiere autosacrificio total. Había aprendido que establecer límites no es egoísmo, es autocuidado necesario. Y había aprendido que nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma. La mujer de 69 años que ahora vivía en esta casa era diferente de la que había recibido ese ultimátum hace 6 meses. Era más fuerte, más segura, más consciente de su propio valor. Y por primera vez en décadas, estaba viviendo su vida exactamente en sus propios términos. Mi historia no terminó con venganza o amargura. Terminó con algo mucho más poderoso. Terminó con mi propia liberación y el redescubrimiento de mi fuerza personal. Terminó con la comprensión de que el hogar más importante que podemos proteger no es solo el techo sobre nuestras cabezas, sino el respeto hacia nosotros mismos. Y ese hogar, una vez que lo reclamamos, nadie puede quitárnoslo.